Sur TV vive tu televisión. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Coyuntura 2018. Como les decíamos, este programa comienza no en punto a las 7, sino desde varios minutos antes. Tenemos que parar la discusión aquí, si no acabamos y agotamos los temas importantes. Bienvenido, maestro Leiva. ¿Qué tal, Juan José? Héctor, buenas tardes. Luis, Juanjo, buenas tardes. Bien, y nos está sorprendiendo aquí el maestro Leiva porque dice que leyó ya las 701 fojas de la resolución del amparo en revisión que tramitaron algunas personas que se encontraban detenidas a raíz del caso Ayotzinapa. Lo tenemos aquí al maestro Leiva no por sus nexos con MC, sino por toda esta... es como una biblioteca andante, Oye, ¿no? son los colores de temporada y estas no son águilas, son figuras de origami. ¿No? Pues platícanos, a ver qué ese análisis rápido que hay varias cosas que son importantes. Creo que esta resolución marca un punto de inflexión. Primero, porque termina por derrumbar la verdad histórica que había sostenido Murillo Karam. Ordena la reposición del procedimiento, pero más allá ordena que también todos los peritajes se hagan a través de peritos independientes. Es decir, no existe ya confianza en las instituciones del Estado para que sean ellas quienes lleven el peritaje, sino que se tenga que contratar peritos independientes. Sumado a ello, también propone la creación de un sistema alternativo para darles justicia a las víctimas, entendida las víctimas no solamente los 43 estudiantes, sino los que vinieron a consecuencia de ellos, los que fueron detenidos, los que fueron torturados, y se propone la creación de una comisión de la verdad, algo que en el Estado ya se había propuesto en su momento, lo hizo el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, no es que tengamos filiación, sino que sigo el trabajo legislativo de varios diputados, y ellos lo propusieron y fue rechazado por la bancada del PRI. No solo se envió la congeladora, se rechazó de plano, diciendo, ¿sabes qué? Se van a repetir funciones. Sin embargo, el Poder Judicial dice, no, es un mecanismo alternativo para la solución de conflictos. ¿Es coyuntural esta situación? Claro, y es tema además no solamente de esta semana, sino que se ha venido arrastrando el tema a lo largo de las elecciones. Incluso, bueno, ya hay una participación en un evento aquí de campaña de los familiares de los desaparecidos a favor de la candidatura de López Obrador, lo cual es muy raro, pues el origen de esto se da precisamente en gobiernos que fueron apoyados en su inicio por esta figura. Pero esta resolución así de inédita también está causando muchísima controversia porque, bueno, yo no soy abogado, yo soy politólogo, pero hay abogados que se han estado manifestando a lo largo del día en contra de esta resolución porque parece que tiene algunos vistos de ir más allá de lo que normalmente van las sentencias, porque incluso le está haciendo una recomendación a otro poder, No es una recomendación, digámoslo así, es un llamado para que ponga de su parte a través de las secretarías. Permítame, Luis, está haciendo un exhorto para que la Cámara pero entendamos que es un exhorto. Por eso, pero está haciendo... un exhorto es un llamado entre iguales, y es un poder judicial. El poder judicial, creo que y ahí es donde está la controversia, porque está yendo más allá. Claro que no. Estar en igualdad de circunstancias, es de poder a poder. Que cree una instancia administrativa, que es esta Comisión de la Verdad, y está además diciendo que se le dote de recursos. Así es. Entonces, la Cámara de Diputados tiene que darle recursos. Tiene que crear una figura administrativa, tiene que dotarla de recursos y tiene que darle facultades de investigación, que son facultades que son exclusivas del Ministerio Público. O sea, hay no lo digo yo, repito, son expertos que son
constitucionalistas y penalistas que se han estado manifestando en contra de esta resolución, y pues me parece además que no es inatacable, todavía tiene la instancia de la Suprema Corte, ¿no? Sí, claro. Pero además, o sea, yo creo que no se excede. Primero hay que entender una cosa, estamos hablando de poder a poder, es del Poder Judicial al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Aún así, están en el mismo no hay están en el mismo precedente nivel. O sea, de una resolución no pretendamos de este colocar tipo. al Ejecutivo por encima de los demás poderes, porque No, eso pareciera... Pero pero eso no pareciera hay un posible. precedente, no hay un precedente de una resolución que se le parezca. Yo lo que he escuchado... Pero es que en también análisis, nunca yo tampoco antes- soy abogado, maestro, pero he escuchado análisis en el sentido de que es muy raro que un tribunal en Tamaulipas, creo que fue, Además, Tamaulipas. o sea, de pronto agarre y, o sea, de un plumazo bote todo lo que... Bueno, no un plumazo, son 705 Sí. hojas, dice. Sí, pero tienes toda esta investigación. Pero tienes detrás y también además estudios como quiere los del órdenes a la GIEI. Cámara de Diputados y bueno, llegó a mover todo el gobierno, Sí. todo el poder legislativo, el poder ejecutivo. Además, es que Y- es un poco raro, porque mira, bien, Y yo sé que la PGR Recuperaban todavía un poco, tiene la dice, posibilidad claro. Sí, de lo elevarlo, puede ¿no? hacer, A lo nivel- puede no recurrir. es inatacable, todavía hay una instancia en donde se va a tener que resolver y a lo mejor llega a la Suprema Corte. Pero o sea, 487 peritajes, 156 inspecciones ministeriales, 386 declaraciones, 49 confesiones de implicados en el crimen y más de 50,000 focas en el expediente hechas a un lado. O sea, creo que es una exageración de esta resolución que dice, bueno, Pero a ver, esta no resolución, se tome en cuenta. esta resolución termina por confirmar lo que en su momento había dicho el GIEI. Perdón, el GIEI Luis, en un momento pero había eso, venido y había es desmentido una la verdad postura histórica. de un circuito, de un colegiado que todavía no está firme, porque todavía, repito, tiene que pasar por otra instancia para que sea, Pero a ver, para que hablemos de tú, que es para que tú inédito. digas que no La hay una recomenda- La verdad, recomendación del GIEI fue que no hay una hacer a un verdad lado la histórica. verdad histórica. La verdad histórica hasta ahorita se mantiene, No. porque no está en entredicho, ya si tú no. quieres, pero no Los es, e- no- los no efec- está- los no- efectos de la no está- resolución- está combatida, si Los quieres, pero efectos no de la establecida. resolución dicen retrotráigase los hechos y repóngase el procedimiento. Todo. Al hacer esto se quita la verdad histórica. Todo, imagínate lo que te estoy diciendo. Pero esto ya había pasado, o sea, el GIEI vino, hizo una investigación y evidenció las fallas de la PGR. Y ni siquiera Por eso eso- es que ahora se pide que se cree una nueva instancia. A Si pesar, está podrida de, la fíjate, PGR, a pesar de la si es- actuación tan parcial que tuvo la Comisión de la Interamericana de Derechos Humanos, tan sesgada, tan poco profesional, incluso poniendo en evidencia la capacidad y la intención no solamente de los integrantes, a pesar de ello, Porque, ni siquiera la o sea, resolución estás de la haciendo Comisión un de los análisis de valor, ni siquiera, ¿partiendo de qué? pero te lo puedo decir, ni siquiera ellos dijeron, bórrese todo y hágase otra vez. No, ellos dijeron, la verdad histórica sostenida por la PGR es improbable y arrojaron los elementos del por qué. Un no- peritaje que echar, un comisionado peruano que dijo que no era posible y que después le contestaron otros expertos, peritos, y que el famoso peritaje acerca de la combustión de los cuerpos. Y no solamente eso, Luis, hubo muchas otras actuaciones de esta comisión que no escuchó, que no atendió la totalidad de las partes, siendo nada más parcial en favor de una posición. Y eso es lamentable, porque estamos hablando de un órgano que fue en muchísimas ocasiones pues invocado para ser la parte desinteresada que pudiera clarificar las cosas, y lejos de clarificar las cosas, lo único que hizo fue echarle mucho más polvo al asunto y dejarlo O más sea, oscuro para para lo ti que lo mejor era darle un carpetazo al asunto, como lo Nunca pretendía dije hacer la eso, porque PGR. al Es contrario. lo que está sosteniendo. Dije que la O sea, actuación tan parcial que tuvo no solo no aclaró, sino que todavía lo dejó peor. No, claro que no. El GIEI primero vino y dijo, esto es inviable por esto y por esto y por esto, y la verdad histórica no se puede sostener debido a este razonamiento. Hasta ahorita- Lo hizo primero el GIEI y ahora viene un tribunal Mira, colegiado a terminarlo de Es confirmar. más, hace poco hubo una filtración ahí de unas carpetas que estuvo de grabaciones incluso que estuvo realizando el gobierno de los Estados Unidos, no sé cómo, pero ahí tiene grabaciones de radiocomunicación de esos días, y lo único que hicieron esa filtración y esa
pues, digamos que evidencia con la que contaba el gobierno de los Estados Unidos fue solamente fortalecer la hipótesis que se había presentado inicialmente, y de eso no dijeron nada. Y es, digo, pero ni modo que estuvieran tratando de darle la razón a Murillo Karam. Entonces, hasta ahorita esa verdad todavía permanece. La resolución la echó abajo. Pero, perdón, mientras no se combata, hay hay una resolución 49 confesiones de parte. Sí, pero de esas 49 confesiones, de acuerdo a la resolución, están las evidencias, muchas porque fueron hemos obtenidas visto, mediante la tortura. Por eso es que se dice, estuvo involucrado en los hechos de tortura. Pero que se diga no quiere decir que sea cierto. La Policía Federal y el Ejército. Por eso es que se nombra un mecanismo alternativo. O sea, no es que tú lo digas, no es que yo lo diga, la resolución lo dice. Y si la resolución lo dice, ya es una verdad jurídica. Es un una verdad jurídica. Pues no, hasta ahorita no, porque no está firme. Claro que sí. A ver, mientras no se combata, hay mecanismos para combatirlo, sí. Pero mientras no se combata y no se echa abajo, la resolución se mantiene firme. Bien, para irnos con estas preguntas al corte y las seguimos discutiendo, dos preguntas que me encontré ahí en redes. Una, ¿es un anzuelo en tiempos electorales? ¿Es una manera de que el PRI se quiera dar la apariencia de estar investigando, de reavivar esta situación? Vamos a dejarlo así y las contestamos regresando del corte. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? Claro, llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. Bien, ya estamos de regreso en coyuntura, entonces, ¿es un anzuelo electoral esto de reavivar el caso Ayotzinapa? Pues difícilmente, bueno, vamos a pensar positivamente, en buena fe, que el Poder Judicial no se está moviendo en estos tiempos, pero sin embargo, pues, la oportunidad es terrible. Estamos a 25 días hoy, ¿no? 25 días hoy de las elecciones, y con este tema traído al frente, que si había sido, digamos, de alguna manera parcial, ahora va a ser un tema que va a estar al frente, porque es una resolución histórica. Eso sí, es histórica, para bien o para mal, porque hay quienes están, insisto, hablando de un hecho sin precedentes y que va más allá de lo que algún tribunal se había pronunciado,
y seguramente va a tener una repercusión política, pues porque vamos a tener que hablar otra vez de cuáles fueron las condiciones en las que se dieron y se desarrollaron, no solamente las investigaciones, sino los hechos. Hay que recordar que esto se da y repetíamos ahorita lo que decíamos en el corte, con la intervención directa de 3 policías municipales y el encubrimiento de las fuerzas estatales. O sea, por favor, estamos hablando de gobiernos todos perredistas y de coalición. Digo, nada que ver. Han querido involucrar al ejército y nuevamente las grabaciones de radios que fueron dadas a conocer hace poco no tienen ninguna vinculación con el ejército, pero digamos que el discurso fácil, el discurso antisistémico ha tratado de involucrarlos, yo creo que pues perversamente en estos hechos. El tema también es qué tanto esta investigación de esta Comisión de la Verdad podría llegar, como tú decías, ante este involucramiento de la Policía Municipal y otra vez, a golpear a un Ángel Aguirre, que está apoyando a López Obrador, o una Beatriz Mojica, que pues era secretaria de Desarrollo Social en ese entonces, ¿no? O sea, por eso dicen, es un anzuelo, o sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Por dónde va, no? Pues es que hay personajes que incluso, bueno, perdieron su lugar, como es el caso de defenestrado gobernador Ángel Aguirre, y que ahora andan tan campantes haciendo vida política. Sí. O paseándose en medios, ¿sí? O paseándose en medios, o tuiteando, más allá de cualquier señalamiento. Y creo que pues y cargando el gobierno federal, además, injustamente con la carga de un hecho en el que pues no tuvo que ver, en el donde finalmente fue la ausencia o la protección o la complicidad de un gobierno que hasta ahorita no ha sido señalado. De uno o varios gobiernos municipales, no solamente. Además, de 3, también, ¿no? Por lo menos de 3. Se era más involucrados. Era Iguala. Huitzuco y algún otro. Porque Iguala. Cocula, Huitzuco e Iguala. Sin duda, decían que en política las coincidencias no existen. Estamos a 25 días, el caso Ayotzinapa generó un punto de inflexión en la psique mexicana. Pudiéramos hablar antes del caso Iguala, antes del caso Ayotzinapa, después del caso Ayotzinapa, existe una diferencia, ¿no? Existen varios afectados, sin duda, creo que ningún partido político, todos lo van a querer utilizar como campaña, porque al final alcanza a todos los partidos políticos, incluido Morena, en el que existen fotografías donde él está levantando la mano al alcalde de Iguala, se me fue el nombre. A Barca. A José Luis Abarca. O sea, y a su esposo. Incluso para quienes son fieles defensores de Morena, hay imágenes donde él va, lo apadrina, lo bandera, lo impulsa en su campaña, ¿no? Después se excusa diciendo, es que yo no lo conocía, es que a mí nada más me impone. Aunque también Ríos Peter, ¿no? También Ríos Peter sale ahí, que ahora ya está con Meade. O sea, creo que les alcanza para dar y repartir para todos lados, ¿no? Es que no hay un solo partido político que no se haya visto afectado con lo del caso Iguala. Bueno, si Ríos Peter no se hubiera pasado al PRI, pues como que el PRI estaría medio, fuera de todo el gobierno federal, ¿no? Medio, porque volveríamos a lo mismo, a los casos de tortura, que fueron estudiados dentro del expediente, que fueron ejecutados por instancias que estaban bajo el mando del PRI. Entonces, creo que aunque no te guste, hay videos, la resolución. Hay videos, Luis, que han estado, sí, pero que dieron a conocer desde hace muchos años, desde que estaba ya Murillo Caram al frente de la PGR, en donde estaban las declaraciones y las confesiones de estas personas, y no se ve realmente que estén siendo ni sometidos, ni golpeados, ni torturados, mucho menos. Esto es una estrategia de defensa de estos involucrados, que esta parte no la hemos dicho, lo platicamos previo, que son los abogados de los implicados en la desaparición, que hay que decir, hay más de 100 implicados en la cárcel por estar siendo señalados como parte de esta banda criminal que fue la que operó la desaparición y supuesta ejecución de los estudiantes. Entonces, estos que pueden ser cientos de abogados, que no sabemos cuál sea la estrategia de defensa, si están haciendo defensa de uno, por grupos, o vete a saber cómo,
son los que al final lograron esta y en resolución. En la resolución te dice el tribunal colegiado, se acreditaron los extremos para tener por hechos de tortura cometidos en contra de las víctimas. Gracias, ¿Esto qué implica? Gracias a una estrategia de defensa de estas personas que están siendo señalados. Está bien que se obtenga las confesiones a base de tortura. Pero, o sea, no es la primera vez que lo hacen. Hay un video, así como tú dices, hay un video también que se grabó en la Tierra Caliente donde están torturando a una persona que después acusan de secuestradora. Fue una mujer, estuvo circulando en redes. Rosa, no recuerdo. ¿Quién la tortura? El ejército. ¿Policía? ¿Pero por este caso, Luis? No, son casos similares. O sea, existen los pero, casos. O sea, como parte de la... A ver, atendiendo al principio de presunción de inocencia, se debieron haber acreditado los extremos. Si no se acreditan... A ver, Luis, en el caso de Ayotzinapa, es particularmente en el caso de Ayotzinapa, cuando la PGR atrae el caso y empieza a hacer las averiguaciones y todas las acciones, lo hizo con una transparencia y con un cuidado precisamente. No hubo ni cuidado ni transparencia. No hubo, por ejemplo, no hubo cadena de custodia con las evidencias que se recogieron. Eso fue lo que declaró. Eso quedó asentado. Es la fecha que no sabe dónde están las ropas del Chilango. ¿Y sabes por qué, Luis? O sea, porque una persona de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos dijo que no lo invitaron a obtener las pruebas, porque fueron al río a obtener pruebas. Yo no hablo de lo del río, Hablo de la cadena de custodia de las evidencias de la ropa. Esa fue la que estuvieron... Escucha, te estás volviendo muy intolerante. No, pero yo no te interrumpo, tú me interrumpes, yo te escucho. Es que ni siquiera me dejas terminar. Falta el representante Morena. Sí, ya estás asumiendo las funciones ya, Héctor. Adelante. En la cadena de custodia a la que yo me refería era de las evidencias que se levantaron del cadáver del joven que era conocido como el Chilango. O sea, ni siquiera me estoy yendo a los del río. De esas evidencias, es la fecha que no se sabe dónde están esas ropas. El joven que apareció desollado, ¿lo recuerdas? Sí. Bueno, es la fecha que no se sabe dónde están esas ropas, dónde están esas evidencias. No hubo una cadena de custodia, no hubo un cuidado, ni de la Fiscalía del Estado, momento, la ni de la Procuraduría General de la República. Todavía traído el caso. En ese momento la Procuraduría había traído el caso. No, Luis, escúchame lo que te dije, pues tú eres el que no me escuchas. Yo dije, a partir de que la PGR atrae el caso y empiezas a tener las actuaciones y las acciones, se cuidó muchísimo ese aspecto, tanto así que hasta estaban ahí presentes casi siempre como método un representante de la Comisión de los Derechos Humanos, ¿o no? Yo creo que no hubo cuidado y ya están las evidencias. Bueno, la resolución tanto no entraba la PGR, sí hubo ahí algunas fallas de tal gravedad que, bueno, por eso sale lastimada la Procuraduría Estatal y por eso sale el gobernador. Yo nada más te digo una cosa, Héctor, si las cosas se hubieran hecho con todo el cuidado y todo el esmero y toda la transparencia a la que tú haces referencia, esta resolución hubiera venido en otros términos. No necesariamente. La resolución dice, hubo fallas graves por parte de la Procuraduría General de la República. De los abogados, de los implicados. O sea, perdón, pero hay que recordar que el sistema nos da para que abogados hábiles le busquen, puedan incluso retardar los procesos años. Y a través de amparos y de jugarretas, como puede ser esta, están tratando de combatir una resolución cuando, por favor, digo, ¿a quién le queda duda de que de quién se cometió el crimen y de cómo se realizó? No va a cambiar mucho. Esta de lo que dicen la verdad histórica, porque les molesta la frase de Murillo Karam, no va a cambiar mucho, porque de dónde van a salir ahora las evidencias para decir que estos estudiantes no fueron llevados a donde fueron llevados y no acabaron donde acabaron. Es que ese es el problema, no se sabe dónde acabaron, no se sabe dónde están, siguen en calidad de desaparecidos. O sea, no hay una evidencia real que te diga están en tal lado o esta fue lo que pasó con ellos. O sea, no hay evidencia de que están muertos. No, hay evidencia de que están desaparecidos, no hay evidencia de que están muertos. Está la confesión de las partes, Luis. Sí, pero eso es lo que quiere decir. Olvidémonos de la confesión de las partes. Repetimos, la confesional 49, ya no hace prueba plena. 49 confesiones que además fueron... Porque además la confesional pudo haber sido extraída a base de tortura. A ver, 49 confesiones además que fueron vertidas en diferentes momentos, porque cada uno de ellos fueron capturados
y cuestionados en diferentes momentos, y todo el relato coincide. A través de confesiones, a los 49 los torturaron y a los 49 los amarraron para que las versiones coincidieran. Es demasiado. Es de verdad no darle el crédito ni a las instituciones ni a la actuación de la PGR. Es que justamente eso es esta resolución, dice, hubo fallas graves en la PGR, y eso es lo que hace. Olvídense de todo, volvámoslo a hacer. Creemos, ante estas fallas institucionales, ¿cuántos millones se gastaron? Tiempo, dinero y esfuerzo. Además. Millones de recursos públicos gastados, y en este caso se dirían hasta desperdiciados. Es que de hecho se desperdiciaron porque no se llegó a una verdad histórica real. Esa es la frase que les molesta, la verdad histórica. Pero eso, perdón, esta es lo que era la posición de la PGR en base a las actuaciones que estaba realizando. Y bueno, ya para irnos al corte, pues creo que finalmente a quien más golpea pues es definitivamente gobierno federal, Enrique Peña Nieto, PRI, porque estamos hablando que fue un caso que partió en dos sexenios, ¿no? O sea, y además, yo creo que ni siquiera el tema de la Casa Blanca por el discurso que como dice, es que queremos justicia, perdón, hay más de 100 implicados que están detenidos, están en la cárcel. La justicia no va a llegar hasta que sepamos qué pasó con hasta que lo crean, no es que lo sepan, hasta que lo crean, porque hay una investigación que te dice dónde están o cómo acabaron. Pero a ver, esa investigación no sirve, no está bien. Llegará entonces a la Suprema Corte de Justicia, y si la Suprema Corte de Justicia revoca la resolución, valida, entonces pero hasta ya acabó. Una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea legítima. Entonces tampoco será. Vamos a quedarnos. Podrá ser legal y no legítima. Sí, claro. Vámonos con esto ya al corte y regresamos con más en Coyuntura 2018. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? Claro, llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. Bien, vamos a abordar el tema Chilpancingo por muchas cosas. Este estire y afloje que traen por negarle la plaza central a López Obrador para un meeting, creo que la próxima semana. Por el otro lado, pues el video de Marco Leiva, pero ahora apoyando a Morena.
Y por otro lado tenemos, pues, o sea, de pronto ya protestas otra vez de la gente, ¿no? Y dices, bueno, oye, ¿qué está pasando aquí? No sé, ¿Y como por qué? Y, o sea, es coyuntural también. O sea, sí, la gente una propuso gente que asfixiar la Pero movilidad como- del Pero metro. será ¿para como qué? que el movimiento, Para no el el brazo más- armado, pero el brazo violento para forzar porque la gente está apoyando a López Obrador, Pero ¿no? es- Abiertamente, eso es... A lo mejor, fíjate, bueno, tratando de entender alguna de la lógica chaira, es como que el mostrar el músculo del tigre, Exacto. para decir en caso de que... No, sí, ok, sí, está bien, ahí tiene el Zócalo de Chilpancingo, ¿no? Para asumir. No, pero No, de el la de gente. el de la gente. No, yo fíjate que creo que es al revés. Siempre he sostenido que Andrés Ver. Manuel es un catalizador del descontento social. Entonces lo que hace la gente con sus- Potencializador. yo le llamaría catalizador del descontento social, porque realmente que él potencia, bueno, también, pero más catalizador, yo lo llamaría catalizador. Pero realmente lo que la gente está haciendo al asfixiar la movilidad en diferentes zonas del país es aumentar ese descontento social. Entonces yo creo que por ahí está buscando como que la manera de ganar, no sé, más adeptos. Creo que es una forma equivocada, sin embargo, pues lo están Da intentando. resultados, o sea, ¿no? No, ayer pues fue trending topic porque el descontexto... Bueno, tenemos trending topics muy raros como el de Sheinbaum, ¿no? El de Entonces, No, bueno, entonces, ese- sí tenemos ese es diferentes. ese es el de hoy. Los trending topics. Pero bueno, ese puede ser inducido, ese no... No, obviamente. Ese- sí. Obviamente. No, ese no, es hasta impropio, la verdad. Pero en el caso de las marchas de la gente, pues provoca un malestar mayor porque el DF además pues, es el corazón, es el centro político del país y ahí es donde se supone que las fuerzas de soporte o de apoyo a la candidatura de Morena pues son más fuertes. Y pese a ello, deciden asfixiar la circulación de la ciudad. Entonces, yo creo que también equivocadamente lo hacen porque los ciudadanos sin filiación política, o sin filiación partidista más bien, sin filiación partidista, pues están siendo afectados directamente ante esta manifestación y lo que hacen es, bueno, decir quién es el que orquesta estas movilizaciones, bajo qué pretexto, bajo qué causas ¿Quién las financia y también? con qué fin. Entonces, no creo que favorezcan nada, que además, otra vez, las razones argumentadas de las manifestaciones es echar abajo una ley, que es una ley aprobada, que es una ley que está vigente, que es una ley que en caso de querer echar atrás, pues tendría que pasar por el Congreso, para lo cual deberían de tener mayoría, para lo cual deberían de ganar las elecciones, para lo cual deberían de buscar el favor y el apoyo de las personas, no lo contrario. O sea que es un contrasentido y una contralógica ahí que realmente escapa. Si es por el lado de mostrar las garras y los colmillos del tigre que en algún momento dijeron que podían soltar, y pues creo también es equivocado, porque no creo que eso pueda espantar a nadie. Es claramente un grupo muy identificado que históricamente ha estado haciendo este tipo de manifestaciones violentas y sin razón, y no creo que eso les ayude mucho para su causa. ¿Qué más Sí. miedo es generar ese hartazgo social, ¿no? O sea, Yo creo que el es descontento, ¿no? Aumentan el descontento, el hartazgo social y aparte habrá quienes se quieran desmarcar del movimiento. Sin embargo, ha sido muy clara la línea que han seguido, que incluso han visto la manera de bloquear mítines políticos de otros candidatos. Entonces no podemos hablar como un agente externo, son parte de lo mismo. Que no lo quiere reconocer Morena porque le duele, es muy distinto, pero al final no se pueden despegar de ellos, pues porque hay una tendencia muy marcada y han sido alentados por Andrés Manuel. Lo hicieron en Oaxaca, después de que vandalizaron el mitin de MIT. Él vino y les aplaudió y los alentó a continuar. Y también impidieron uno de Anaya. También, ¿eh? Sí, también porque quitaron el de Anaya, o sea, están ligados, pues, aun cuando traten de zafarse, de hacerlos a un lado, no lo pueden hacer. Y está el caso también o el renacer de todos estos politiquillos, ¿no? Que de pronto han cobrado fuerza en estos últimos días, ¿no?
el caso, como les decía, de Marco Leiva, quien ya se le dijo que sí iba a regresar a la alcaldía de Chilpancingo, pero aparece en este video veladamente dando un apoyo a Morena, ¿no? O sea, no lo dice así, pero pues abramos, seamos democráticos y abramos los espacios. Y, bueno, es que, Marco... O sea, ¿será que está buscando esta redención? A ver, yo vivo en Chilpancingo y te puedo dar una visión como ciudadano radicado allá, ¿no? ¿Lo aman allá? Al menos yo no lo amo. Okay. Digo, a Marco. Digo, mi apellido Leiva y me da, cuando me dicen, oye, es pariente, no, afortunadamente no, gracias. Esa era mi siguiente pregunta. Sí, no, afortunadamente no, ya ahí revisamos y no, Okay. afortunadamente no somos parentela, pero la verdad es que hizo un muy mal trabajo como alcalde, pero más allá como político también hizo un muy mal trabajo. Se peleó con, digamos, los grupos hegemónicos que lo llevaron a ocupar la alcaldía. Marco como tal no tenía ni el respaldo de las estructuras que lo llevaron a encumbrarse en el poder, se peleó con quienes lo apoyaron y eso le generó un abandono que después devino en obligarlo a solicitar su licencia por tiempo definido, que no olvidemos, lo hace a raíz de una negociación, pues tenía en el Congreso un procedimiento de revocación de mandato. O sea, la solicitud de licencia no nació por sí sola, no nació por su buena fe de decir vamos a darles a los chilpancingueños la oportunidad de desarrollarse en un ambiente sano, porque estábamos invadidos en basura. O sea, la basura inundaba las calles, tuvo que entrar el gobierno estatal a darle solución a un problema que se había generado desde la municipal. Policía. A eso súmale la policía que se ha vinculado también con los grupos criminales. Tenemos el caso de Efraín Patrón, tenemos el caso de los dos los dos jóvenes que salieron de la Feria de Navidad y Año Nuevo y que fueron entregados a grupos criminales. O sea, esto dio como raíz el desarme de las policías municipales. Entonces, realmente Chilpancingo no era gobernado por el alcalde Marco Antonio. Chilpancingo se había convertido en una plaza que era controlada por dos grandes grupos. Uno, la delincuencia organizada, y dos, el sindicato de lo que le llamamos allá la basura jefa, que eran los recolectores de basura. Entonces, el papel del alcalde, ¿cuál era? Quedó rebasado completamente. Y el procedimiento además ahí está todavía pendiente, ¿no? Es la espada de Dami. Sí, claro. O sea, se le autorizó regresar al ayuntamiento, pero todavía lo van a seguir investigando. Por eso insisto, tal vez esta especie de adhesión a Morena también sea una forma de irse curando en salud con lo que más viene bien después, está buscando el cobijo de alguien, ¿no? Porque llegó un momento la que se peleó con redención. Es también parte del protagonismo que lo caracteriza. O sea, él está colgándose de una nota que ahorita es que puede tener un referente o una vinculación nacional, porque pues estamos hablando de una campaña por la presidencia, y él está jugando su parte tratando de aparecer en la nota. Pero no. Yo creo que está buscando oportunamente. Yo creo que está buscando protección, porque él solicita reincorporarse al cabildo una vez que le inician una auditoría interna. Esa es la razón real de que él inicie su lucha por regresar. ¿Qué estará escondiendo? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que no quiere que encuentren? Eso ya lo habrá que arrojar la propia auditoría. Aún cuando lograra su reinstalación, creo que la traen muy difícil hacia adelante, porque todavía está ese procedimiento pendiente y está todavía las auditorías pendientes. Ajá, son esos dos procedimientos que son los que realmente le duelen. Uno, la revocación del mandato, y dos, la auditoría, que fue lo que motivó el que iniciara su lucha en tribunales para poder regresar al encargo. Y ante la falta de aliados, porque realmente termina peleándose con todos los grupos en Chilpancingo, busca la red, como muchos, ¿no? Que de poco le serviría además, ¿eh? No tendría nada que ver. Es que Morena no tiene fuerza, no tiene peso. Aquí en el Congreso y no tiene nada pero que ver. Pero aparte, en Chilpancingo, por ejemplo, hubo un tiempo en que a Morena se le vinculó con un aspirante que estaba señalado con vínculos con un grupo criminal, que era el del Cártel del Sur. De hecho, había videos, eso lo hizo recular y bajarse y colocar a otra persona en su espacio. Entonces, digamos que Morena, al menos en Chilpancingo, no es una muy fuerza bien visto. política. Más allá de que no sea una fuerza política emergente, como sí lo es en otras partes del país, como tal vez en Jalisco, donde sí tienen presencia y están peleando por la gubernatura, o en Veracruz, Chilpancingo no. Hablamos de dos fuerzas importantes. Una, la conformada por el Frente, y la otra, la conformada por la coalición... ¿cómo se llama la del PRI? La coalición del PRI, no recuerdo su nombre, que encabeza Betty Vélez. Entonces, son las dos grandes fuerzas que existen ahí en Chilpancingo, no hay más. O sea, Morena no lo quieren en Chilpancingo, ni a Marco Leiva, entonces hay coincidencias ahí. Sí, no, o sea, no, realmente ahí. no. Ok, ¿y
¿qué onda con las sesiones de hoy, no? Este regreso al nido del doctor Marco Antonio Terán, quien buscó con uña y dientes, y había encuestas que le posicionaban como el favorito en el PRD para ser candidato a alcalde, y pues ahora regresa, ¿no? Como decía Arjona, uno no está donde el cuerpo, sino donde más lo extrañan. Ya lo extrañaban bastante. Yo no sé si realmente el PRI lo extrañe bastante. Yo creo que ha tenido adhesiones muy raras la campaña de Ricardo Taja, que lejos de ayudar, le suma negativos. Por ejemplo... ¿Y esta es una de esas, tú crees? No, fíjate que... Creo que es todo lo contrario. Yo creo que el Terán Porcayo tiene digamos, cierto prestigio como profesionista. No es cierto, un gran prestigio. Prestigio como profesionista. En cuanto a lo político, yo creo que pierde credibilidad, pues no puedes estar por un momento en un eje completamente distinto, peleando la candidatura en este mismo proceso, y después irte, veámoslo así como con el que menor coincidencia había. Yo creo que porque él estuvo en la interna del PRD, sí, la peleó, llegó pero un momento el que perdió la credibilidad fue el Frente. Y más marcadamente el PRD, porque el PRD hizo una selección ahí bastante extraña, en donde muy extraña. Muy extraña. Sí, todos esperábamos otro en donde resulta que tienen de abanderado a uno que, por cierto, en la elección pasada fue del Verde, que tampoco era del Verde, y tampoco es del PRD, y tampoco, o sea, seamos claros, el que se vio más raro en este proceso fue el propio PRD, sí, claro. Y después ya el Frente que lo arropa, porque pues, el convenio que tenían era finalmente irse con el candidato del PRD. Pero para el PRI pues es ganancia. El doctor es una persona de bastante prestigio, muy reconocida, con una gran trayectoria, y además es el símbolo de un instituto que gana en valor. Si de algo se puede presumir en los años del PRI, es precisamente la creación de instituciones sólidas y de gran impacto social. Cancerología es una de ellas, y el doctor es la personificación de una excelente institución y de una labor de vida dedicada a ayudar a las personas. Pues, bueno, sí, parece muy extraño, ¿no? Yo, ahorita que, bueno, ya vámonos a un corte, pero como dices tú, estas sesiones, pues ya se trajo a dos de los precandidatos del PRD, ¿no? Entonces, bueno. Al día de hoy. Al día de hoy, digo, igual y el doctor Terán no era el más fuerte de los aspirantes perredistas, pero pues ya es otro más, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa con estas declaraciones. Vamos al corte ya y regresamos para el último cuarto de Coyuntura 2018. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? Claro, llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. Yo soy guerrerita. Y yo soy guerrerito.
Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. Bien, ya estamos en el último corte y estábamos precisamente haciendo un razonamiento en torno a la fuerza del voto, ¿no? Que en esta ocasión caía en los jóvenes y a quién podrían preferir o a dónde podría cargarse ese voto juvenil, ¿no? Tal vez habíamos comentado el caso de Ceferino, que hizo un buen papel como alcalde, gobernador, pero ellos ya no lo vivieron, o sea, no les tocó, ¿no? Entonces, pues fue de 2000 a 2003. Es un completo desconocido. Tenían 3 años, fíjate, cuando venía terminando ese ayuntamiento. Sí, solamente lo que les digan sus papás, ¿no? Así es, entonces más que irse por algún candidato, principalmente se irían por el partido, ¿no? Y en este caso lo que veíamos era esto que... O la figura más bien, porque en este caso no es el líder carismático. Sí, porque además, lo platicamos en otros programas, los partidos políticos tienen una ideología desdibujada. O sea, si tú le preguntas a alguien cuál es la ideología... De cualquiera, ¿eh? De cualquiera de los partidos que tú quieras, no te van a saber dar una. De hecho, podemos ver coaliciones muy extrañas. Pero ni los candidatos, Luis. O sea, devolvíate a la gente, ni los candidatos te van a poder, porque hay una mezcla dar una ideología de todo. Y lo vemos también en los candidatos presidenciales, ¿no? O sea, igual. Y hablando de los presidenciales, hoy le fue muy bien a Naya en la Ibero, ¿eh? Todo parece indicar que así fue, no sé qué vieron ustedes en medios, pero... Propaganda. Todo propaganda, pues por lo menos no salió otro grupito... ¿De 132? Ándale, o sea, no hay nada así, o sea, todo indica... que le fue bien. Yo oí comentarios en medios en el sentido de que su auditorio lleno y afuera también en las pantallas. Habría que ver, bueno, López Obrador seguro va. O sea, no creo, había resistencia. No, de hecho él había dicho, hay que recordar, hace 6 años también él tuvo una gran resistencia para ir a foros universitarios. Y fue una de las grandes críticas que se le hicieron hace 6 años. Porque fue muy reacio a presentarse en foros universitarios y salvo que fuera nichos de confort, como a veces lo puede ser la propia UNAM o alguna universidad estatal. Bueno, pero la Ibero no está, la Ibero no es una universidad de derecha, ¿no? O sea, es... No, pues es que fíjate, además es muy crítica. Sí. ¿Cuál? La Ibero. La Ibero, pero últimamente se ha marcado como antisistémica, alguna cosa muy rara. Pero fue a raíz del movimiento 132. Totalmente antisistémico. Se desvirtuó con las acciones de Atolini. O sea, que finalmente no nada más varios. Pero él era el vocero, digamos. Ahorita está en Morena, ¿no? Es uno de los voceros de Morena. Que lo tomen en cuenta, pero no. Pero hay uno en Morena, hay uno en el PRI, hay uno en el PAN, o sea, hay una mezcla ahí también. Entonces, sería lo más lógico que con Atolini, primero como vocero de Morena, fue sí fuera López Obrador a la Ibero, ¿no? No sé, sería muy raro. Además de que fue, bueno, si recordamos, pues fue hace 6 años, ¿no? Que Peña Nieto puso de moda esto de la Ibero, ¿no? Y es lo que todos están esperando ahora, que vayan a la Ibero para ver qué les pasa, ¿no? Sí, Anaya al parecer la libró bien. Yo creo que no va a ir, Andrés Manuel. Anaya se lo bien librado. En el caso de Andrés Manuel, no olvidemos que está en esta lógica de esconder la cabeza, de no salir a los reflectores, de no salir a la luz. Y además de lo que decíamos la vez pasada, de pronunciarse claramente de un color o de otro, de un tono de otro. Tuvo una gran resistencia incluso ahorita para ir con los empresarios, con los los industriales. Después de que en la mañana los había llamado minoría rapaz. Sí. O sea, y al otro día o en la noche tiene reunión con el Consejo. Y luego no solamente con los empresarios, sino también con las organizaciones civiles de las que dice que no confía. Y tuvo después una reunión, pero no es la facilidad ni es el medio idóneo para él. Además, si él está administrando su ventaja, pues no tendría por qué exponerse, ¿no? Sí, le va a costar más si aparece. Y creo que en un foro universitario en donde estás expuesto a las preguntas
agudas, digamos, construidas, estructuradas de los estudiantes o de los profesores, pues no sería un buen... Y con jóvenes que no tienen, por lo que demostraron con el movimiento 132, que no le temen hacer frente al sistema. O sea, a diferencia de lo que se vio en los debates donde él daba respuestas evasivas a las preguntas directas que se le hacían, en la Ibero no iba a salir muy bien librado. O sea, no, los estudiantes no iban a quedar conformes con una respuesta con honestidad y combate a la corrupción. Y sobre todo se iba a tocar temas de economía. Hay que hablar de MIT. ¿Va a ir a la Ibero? Pues tendría que ir, yo creo que... No, y además es una persona que difícilmente podría ser combatida o rechazada a priori. Tendrían que escucharlo, siendo un foro universitario, escucharlo y si quieren ahí combatirlo y si quieren ahí cuestionarlo, pero mal harían en rechazarlo a priori. ¿Qué fue lo que le pasó hace 6 años a Peña Nieto como candidato? O sea, fue un grupo yo creo que a Peña no se le veía como choque o algo ahí. A diferencia de mí, que se le reconocen sus logros académicos, a Peña se le veía como un producto televisivo. No, bueno. Esa era la percepción que daba. Es un personaje netamente político, no es un personaje académico ni intelectual, pero es un personaje netamente político. No es un tecnócrata diferente de Mitt. A diferencia de Mitt, que sí tiene, y a Peña se le veía como un producto televisivo. Intelectuales. O sea, no, como político no se le veía, se le veía como a Peña. A Peña no, sí. Un gran político. Ya había sido gobernador del Estado de México y además hay que recordar una cosa. A ver, pero los puestos no te hacen ser un buen político. No, y tenemos el ejemplo de Félix Salgado. No, Félix Salgado, ¿por cuántos puestos ha pasado? Y eso no lo convierte en un gran político. político. Es el peor ejemplo de todos, pero lo que te quería poner de referencia y de contexto es que hace 6 años o hace 7 o hace 8 la figura indiscutible que el posicionado número 1 del PRI para la presidencia era Peña Nieto por mucho. O sea, tuvo como 2 o 3 años en donde no tuvo competencia para ganar la candidatura, y eso te habla también de una estrategia y de una operación política. Cuando se la niegan, le niegan esa parte y es una... Porque no es un producto netamente televisivo, es además un producto televisivo porque sí lo fue. Fue un producto televisivo y veíamos el rostro de Peña donde sea, incluso en ese entonces recuerdo estaban de moda las tarjetas de la Datel y todo el tiraje venía de Peña, o sea... Fue un producto comercial, no fue un producto político. Y los resultados están ahí. Por eso le niegan esa parte política que sí tiene. Tan la tiene que logró en los primeros años de su gobierno reformas tan importantes que como la energética. Como la energética, como la laboral, fósiles, como la educativa, como la fiscal. O sea, perdón, hay muchísima gracia en eso. No nada más fue un producto televisivo. Pues mira, ni la reforma... Y la reforma energética además es una muy buena reforma. Ni la reforma educativa ha logrado mover los indicadores. Tenemos un año de implementada ni la reforma energética ha bajado los... un año... Eso no se va, y estaba previsto desde antes que los beneficios de la reforma educativa no los íbamos a ver en el primer año. De los combustibles fósiles ni de los gases. Claro que sí. No los. Perdón, inclusive no han bajado los costos. No, pero tampoco. Ni el de la energía eléctrica no han bajado los costos. Y si han bajado los costos, te voy a decir del gas natural en el Bajío, porque aquí no consumimos gas natural, pero hay ciudades como Aguascalientes, León me parece que también consume, Monterrey consume gas natural, que sí tienen una baja en el costo del gas natural. Sí, pero nosotros ni no tenemos esa infraestructura. Ni Monterrey, son todo el país. Y la promesa fue una promesa de campaña, fue para todo el país. Y cuando se anunciaron las reformas estructurales, Luis, también fue un beneficio que se anunció para todo el país. Esa es parte de la implementación y de decirle en el siguiente mes o en el siguiente semestre. Eso lo hizo Peña. Peña decía, desde sus spots, si los podemos retomar, decía: cuando seamos gobierno vamos a implementar esto y vamos a bajar los precios de los combustibles, el precio de la luz y el precio del gas. Y va para allá. ¿Pero en qué momento? Ahorita se paga el triple. Si tú vivieras en Aguascalientes, no vivimos en Aguascalientes, pero la idea es que esa infraestructura de gas natural incluso
puedan ser, puedan servir para abastecer hasta Centroamérica, porque las reservas de gas natural de México dan para eso, y poner esa energía al servicio de la industrialización. O sea, hay un plan, hay una reforma, hay una consecuencia de la reforma energética que vamos a estar viendo incluso no solamente en estos años. Vamos a ver después del sexenio de Peña. Claro, son beneficios que vamos a seguir viendo. Si es que no se aplican las contrarreformas, si es que no vienen o las las modificaciones, ¿no? por supuesto. O sea, como que esta es una historia que todavía no se acaba. Lo único que ya se acabó es este programa. El día de hoy. El día de hoy, así es, porque continuamos con más coyunturas el jueves. Pues gracias por el favor de su asistencia. Y recuerde que pues, estar al pendiente de campañas y de coyuntura 2018, próximo jueves a las 7 de la noche por Sur TV. Hasta luego.